Buenas tardes. Un saludo para aquellos que nos pueden leer alguna vez. Un saludo para todos. Bien, vamos a tratar el tema siguiente, a analizar, a cuestionar lo siguiente. Estaremos hablando acerca de la simulación y tácticas dilatorias a la 4T, ¿verdad? Suena algo irrelevante, ¿verdad? Suena como telenovela, pero estamos partiendo de una realidad, de hechos concretos, de evidencias concretas, aunque no queramos verlas o aceptarlas, ¿verdad? Aunque no quisiéramos que eso hubiese sucedido, pero yo puedo resumir en este concepto que quiero relatar, que quiero opinar sobre ellos acerca de esta táctica simulatoria que ha utilizado López Obrador y la 4T, ¿verdad? Porque hay que analizar, es un hecho, es un fenómeno que ha sucedido en México, es un fenómeno real y que ha impactado en diferentes sectores a la sociedad mexicana, ¿verdad? Le ha impactado desde el punto de vista ideológico, económico y de los servicios, ¿verdad? Y del bienestar, como dicen ellos, ¿verdad? Bienestar social, les ha afectado de diferentes maneras, ¿verdad? Esta táctica simulatoria en donde podríamos afirmar, de acuerdo a la evidencia mostrada durante 6 años de gobierno, más 6 meses del actual gobierno de Claudia Sheinbaum, que pues son los mismos, ¿verdad? El mismo grupo que está controlando el país, pues se demuestra que son unos expertos en esta materia, ¿verdad? La verdad, aquí sí podríamos decirle que nadie les gana en la simulación y las tácticas dilatorias, ¿verdad? Sobre asuntos que no les interesa resolver, pero que son necesarios y prioritarios para el país, pero que a ellos no les conmueve, no les interesa, pero tienen que simular, es decir, fingir que le dan cierta atención, ¿verdad?, para evitar la subordinación, para evitar los reclamos, ¿verdad? Y obviamente para elevar la imagen, proteger la imagen de defensores, ¿verdad? De defensores de los pobres, de defensores de la patria. Entonces, es por eso que se ocupan, no de resolverlos, porque no es su interés, pero sí de simular, trabajar sobre esos puntos, ¿verdad? Bien, voy a referirme única y exclusivamente. Hay más, obviamente, es abundante de casos el sexenio, ¿no? Pero quiero tratar los casos de Ayotzinapa, el caso de las madres buscadoras, el caso de la reforma judicial y el caso del abasto de medicamentos, ¿verdad? ¿Sí? Donde se demostró la maestría para simular una atención, ¿verdad? Una solución de problema. Y la manera eficaz de simular mediante tácticas dilatorias, ¿verdad?, en solución de los asuntos, los cuales obviamente, por lo tanto, nunca se resolvieron, ¿verdad? Porque hablamos de tácticas dilatorias, queremos también incluir que haces como que solucionas, ¿verdad?, pero tu interés es dejar correr el tiempo
para que ya cierto determinado tiempo, así como dicen en algunas cuestiones los jueces, en cuestiones legales, ya no podemos proceder sobre tal o cual delito porque ya expiró el tiempo, ¿verdad?, de vigencia. Digo, hay leyes que así dice que si no se trata o no se resuelve algún delito o no se denuncia algún delito en cierto tiempo, pues al correr el tiempo queda sin efectos, ¿no?, cualquier denuncia que se haga, ¿no? ¿Sí? Como hemos visto casos, ¿no?, donde han llegado a denunciar mujeres a ciertas personas, ¿no?, por X o Y faltas, y se deja correr el tiempo por las fiscalías, ¿verdad? Llega un momento en que pues ya no se puede actuar porque expiró el tiempo de resolución, de investigación, y por lo tanto se queda sin investigación y sin saber quién tenía la razón. Bien, más o menos en ese sentido ocurre aquí con la táctica dilatoria, ¿verdad?, de la 4T. Bien, empecemos por el caso de Ayotzinapa. Como sabemos, y digo sabemos porque pues lo conocimos todos, ¿verdad?, en este país, al menos los que de alguna manera leemos la prensa, se ve televisión, se ven las noticias, y está la constancia porque esto fue producto de una campaña intensa, ¿verdad?, desde la lucha por la sucesión presidencial. Sería una campaña intensa, ¿verdad? Después de que sucede este hecho de Ayotzinapa, se utiliza como elemento político, se politiza para ganar votos, ¿verdad? Caso de Ayotzinapa, ¿qué se dijo? ¿Qué prometió López Obrador sexenio antes de llegar a la presidencia en la época electoral en 2018? Que él resolvía ese caso en 4 minutos, así lo afirmó, en 4 minutos, si llegaba a la presidencia, cuando estaba en campaña. Y no solo eso, estuvieron difundiendo él y su corriente de que tenían información precisa, de que en el caso de Ayotzinapa se estaba ocultando demasiada información y que incluso los estudiantes estaban vivos y que cuando él llegara los iban a recuperar, ¿verdad? Así lo manejaron. Incluso se pusieron la camiseta de los padres, ¿no? Asistieron a algunas protestas. Cuando menos llegaron unos minutos, se tomaron la foto de que estaban protestando para que se resolviera el caso de los de Ayotzinapa, ¿sí? Protestando en contra de Peña Nieto, del gobierno de Peña Nieto. Así manejaron el asunto. ¿Y qué pasó cuando llega al poder López Obrador? Pues no le bastaron 4 minutos. Entonces comenzó una táctica, lo que yo decía, una simulación. Recibir a los padres, decir que ya no lo resolvió en 4 minutos, ¿verdad? Sino que dijo que tenía que organizar una comisión de la verdad, una nueva comisión, una nueva investigación. Y bueno, y de aquí a que supuestamente giró la propuesta, se analizó la propuesta, se aprobó la propuesta, el tiempo estaba corriendo, ¿verdad? Y ya después se integró la comisión y tiempo corriendo y los padres desesperados acudiendo a Palacio tratando de que lo recibieran y él les negaba, ¿no? Les negó la mayor parte de las entrevistas, ¿sí? Pero pues que estaba en ese proceso, decía, ¿no? ¿Sí? Y luego que se vino la investigación y se fue, y después de 1 año, 2 años, reuniones de información a los padres, y así los traían, ¿verdad? Y los padres ya desesperados, protestas y protestas, pero que ya estaba el informe, y que al rato se daba el informe, que se iba a precisar,
que se generaron tantas órdenes de aprehensión para tal o cual persona, se empezó a desviar la cuestión de la investigación hacia ciertos supuestos responsables del sexenio que investigó original el hecho, ¿verdad? Y alguna que otra reunión. El caso es que se llegó a finales del sexenio con el mismo cuento, cargarlos para arriba y para abajo, y que ahora sí, hasta que ya casi para dejar la presidencia, ahora sí, un informe que no cambió en nada, el informe que ellos, que la 4T y que López Obrador cuestionaban como la verdad histórica. Al último todo quedó igual, y cuando los padres se inconformaron que pues 6 años prácticamente dando vueltas para llegar de promesa y llegar al mismo resultado, sin avances, pues él les dijo que pues era lo que había y que no estuviera prácticamente, así les dijo, que no estuvieran fregando, que esa es la información que había, ¿verdad? Se vio claramente cómo en la prensa, en las mañaneras, las últimas que tuvo, pues, estaba molesto porque los padres exigían la solución que él había prometido y su 4T. Entonces, ¿qué pasó? Pues fue un proceso dilatorio, ¿verdad? Una simulación. Mientras pues él decía que estaba atendiendo, pues los padres se calmaron y pues ahí están, ¿no? No había resultado, iban a reclamar, estamos trabajando, ya va a haber resultados, ya, o sea, se lanzaban supuestos avances, ¿verdad? Y supuestas esperanzas para los padres para aclarar el caso, y lo fueron lanzando poco a poco. El caso es que se fue deteniendo y los padres pues se desgastaron al último, ¿verdad? Que es lo que quería el gobierno al parecer. ¿Sí? Ahora el caso de las madres buscadoras, que también, que esto es reciente, ¿qué hace Sheinbaum cuando se detona todo este problema del rancho, ¿verdad? Y de todo lo que se conoció, de toda la información, de todas las atrocidades, en lugar de iniciar inmediatamente una investigación y rápidamente actuar como es su deber como gobierno y de aplicar la ley sin que se lo pidan, ¿qué empezó a decir junto con sus correligionarios? A tratar de minimizar el caso, a prácticamente decir que, dar la idea de que pues las madres estaban un poco desfasadas de sus asuntos, ¿verdad? Que incluso era una simulación de la derecha. No solo ella lo dijo Noroña y otros de la 4T. Pero el problema fue tan grave que pues no se paró rápidamente ahí, y el problema ha seguido. ¿Y cuál fue la siguiente acción entonces más reciente? Que iba a mandar una ley, una reforma a la Constitución para darle más poder a la Comisión de Búsqueda, cosas que ya están establecidas, que incluso mucho de lo que estaba planteando lo canceló López Obrador, los apoyos, ¿verdad? Entonces, en lugar de actuar, ir a buscar como le corresponde al gobierno y darle protección a las madres, una reforma para ver si se la apoya y ver en qué condición. Y en eso están, porque pues se llevaron tiempo en hacer la presentar la propuesta, ¿verdad? Otra vez. Y para parecer apenas está estudiándose en las cámaras para que se apruebe. Y como ya no le queda más recursos que seguir con el juego, acaba de recibir supuestamente a 6 organizaciones de madres buscadoras, ¿verdad? Donde otra vez hace tiempo, porque la reforma ahora dice que les dio chances de que ellas pusieran sus observaciones para enriquecer la propuesta y que ahora sí se aprobara tal y como está. Y sigue sin actuar en concreto, ¿verdad? Es decir, una retórica para ir dejando correr el tiempo. Es táctica dilatoria, nuevamente, como caso de Ayotzinapa está haciendo eso, el caso que no actúa. Y por otro lado tiene la campaña intensa para tratar de desprestigiar y seguir quitándole méritos.
¿sí?, al tema de las madres buscadoras y dejarlas indefensas y no actuar sobre ese problema, ¿verdad? Como autoridad, como gobierno, que no tiene que andarle preguntando a nadie ni mandar reformas. La ley es la ley, la ley dice que debe perseguir los delitos y más este tipo de delitos y cuando están involucrados familias, ¿verdad? Y por la manera en como el caso sucedió, entonces una respuesta y acciones muy inhumanas porque no se pueden llamar de otra manera. Que está haciendo tiempo otra vez, igual que con Ayotzinapa. Y al Juan sí los va a cargar, va a querer hacer reuniones de aquí a otros 6 meses y que va a presentar avance y va a presentar esto sin actuar en concreto para resolver el problema específico que requiere solución. Está haciendo nuevamente, igual que López Obrador, está dejando correr el tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto dejando a las madres sin protección, porque ni siquiera eso ha cubierto al parecer de mandarlos a proteger como debe de ser, ¿verdad? No como de palabra, ¿sí? O ponerle una seguridad de muy baja calidad, ¿verdad? Pésima, que no les garantiza nada, ¿verdad? Pues es lo que está haciendo, por eso es otra táctica de simulación. No hay de otro, está simulando resolver el problema y además ahora le conviene simularlo con mayor prioridad debido a que la ONU dictó medidas cautelares llamándole a México a actuar. ¿Y qué está haciendo? En lugar de coincidir con la ONU y decir, sí, estamos trabajando y estos son los resultados, ¿sí?, estos son los actos concretos, ¿verdad?, específicos, no de palabra, se pone a discutir con la ONU, a negar lo que la ONU dice y la ONU propone, ¿verdad?, y a desviar la atención, es decir, haciendo tiempo, politizando el asunto, ya de por sí bien politizado, ¿no?, desde que habló Noroña, ella, desde el principio que surgió el tema de Tuxtitlán, ¿verdad?, que hablando que simulación, que ataques de la derecha, que etcétera, politizando para confundir a la mayoría de la gente y escudarse para no actuar, porque es lo que están haciendo, ¿verdad? Con la ONU están lo mismo politizando. Es decir, no tienen interés en solucionarlo, pues está hecho concreto. Todo lo que hagan va a ser simulación, igual que con Ayotzinapa, que no ha estado resuelto. Entonces, esa es la táctica dilatoria en que son expertos, ¿verdad? El otro caso, el caso de la reforma judicial, como sabemos, están en ese proceso de que desaparecieron a la Suprema Corte, ¿verdad? ¿Y por qué la desaparecieron? Ya decía yo, pues la única razón es para cubrirse en sus delitos, ¿verdad?, que son bastantes y que se están ratificando ya en este sexenio, están saliendo demasiadas evidencias muy fuertes, ¿verdad?, sólidas, de corrupción y etcétera, de inhumanismo, que ameritan juicio, que ameritan demandas judiciales, ¿verdad? Y esto lo sabían. Y en realidad ese es el punto concreto porque se preocupa López Obrador por desmembrar a la Suprema Corte de Justicia y de tratar de nombrar otra a su antojo, pero mientras dejar correr el tiempo en el proceso dilatorio de que de aquí a que fijamos las reglas para la nueva elección, ya la destruimos, pero bueno, hay que fijar las reglas, aprobarse esto, organizarse el proceso de elección, como en eso están, ¿verdad? El tiempo está corriendo, después de que seguramente fracase el proceso electoral, ¿verdad? Porque pues es imposible prácticamente llevarse a cabo ese proceso como lo están planteando, ¿no?, de la reforma electoral por los miles de candidatos que se tienen que elegir, ¿no?, para que conformen el Poder Judicial. De eso ya se sabe, casi imposible. Entonces,
Ya se llevaron tiempo desde que la desaparecieron y de que sigue el proceso, y el proceso continúa, ¿verdad? Después de la elección a mediados de junio, no sabemos qué va a pasar y van a continuar haciendo tiempo, es decir, lo que quieren es dejar que corra el tiempo, ¿verdad? Lo más posible, para que cualquier demanda no proceda en lo inmediato. Es más, como ya yo decía, algunos delitos expiren porque pues no va a haber ley que los atienda, ¿verdad? Y caduquen y ya, bueno, ya cuando usted haga la denuncia formal y alguna corte formal se atreva a analizarlo, pues ya no van a tener vigencia, por ejemplo. En ese proceso están dilatando el proceso también, ¿sí?, de la Suprema Corte de Justicia. No hay otra razón para haberla desaparecido y llevar un proceso que prácticamente no tiene sentido hacerlo, ¿sí?, porque lleva mucho tiempo y que lo tengan que repetir no sé cuántas veces, porque lo más seguro es que fracase, ¿verdad? Y en ese proceso, obviamente, tratar de imponer a sus candidatos, ¿verdad?, a los que les van a permitir no aceptar las demandas que la ciudadanía pueda hacerle al gobierno anterior, ¿verdad? Hacer estos actos de simulación de que están atendiendo el asunto y dejarlos correr hasta que expiren, ¿verdad? Es decir, proteger a sus políticos, protegerse ellos, ¿verdad? Proteger a López, proteger a Sheinbaum, porque son del mismo equipo, proteger todos ellos, a los organizadores de la Cámara, ¿no?, de Morena, todo eso, todo lo que tengan que ver con algún delito inhumano. Para eso quieren esa corte. Y mientras, hacer el mayor tiempo posible que se pueda para dejar correr el tiempo y simular que están en un proceso democrático, que para que al pueblo no le ha afectado la Suprema Corte de Justicia, porque el pueblo no estaba a diario siendo consignado por un juez, ¿verdad? Así lo presentan, ¿no? Y que siempre todo el juez en contra de todos los ciudadanos, ¿verdad? Pues el que cometía delitos se le tenía que castigar. Y además si se le probaba el delito, porque si no se le prueba el delito, pues aunque tenga delito y no se le prueba, pues no se le puede castigar, ¿verdad? Y quien tiene que probar los delitos son las fiscalías, no los jueces. Los jueces toman los datos que se les dan. Y si no luego hay una característica ahí, que si no se da el debido proceso, se cancela todo. Entonces las fiscalías pues muchas veces no seguían el debido proceso. Era ahí donde había que corregir, si realmente se quería corregir, porque el gobierno dice, bueno, si no se hizo el debido proceso y me lo dejan libre, pues yo giro otra orden de aprehensión, si es que tengo las pruebas y estoy al pendiente, ¿verdad?, de que algún corrupto no salve a la ley, por X razón, como ellos dicen, por corrupción, lo que tú quieras, lo dejaron libre, pero yo estoy al pendiente ya. El juez dice que no, te atrapo otra vez porque soy gobierno y aquí estoy, ¿a dónde vas? Y te mando con otro juez. O sea que puro cuento, ¿verdad?, lo de la impartición de justicia, porque lo real no es como ellos lo plantean, ¿verdad? El otro caso muy grave, el de abasto de medicamentos del sistema de salud. Ahí también las tácticas dilatorias, y lo vimos desde la cancelación del Seguro Popular. Se cancela el Seguro Popular y se lanza la táctica dilatoria, sí, pero creamos el INSABI. Y este INSABI, así lo dijeron, ahí están las evidencias, en video, en la mañanera, López Obrador, ahora sí es para solucionar el problema de salud de millones de mexicanos. Por eso quitamos el Seguro Popular y por eso está el INSABI, que ahora sí se va a resolver. Tan era una farsa, una táctica dilatoria, y al parecer una táctica para desviar dinero también, porque no se atendió, no se surtió de medicina, desabasto,
no construyeron instalaciones para el INSABI, ¿verdad? Como debería de haber sido un sistema de salud, ¿verdad? Del gobierno, de salud pública, y que además lo proclamaba que iba a ser como el de Dinamarca, donde tienen excelentes hospitales. No construyó instalaciones, ni hospitales, ni consultorios, ni nada, ni contrató médicos, ¿verdad? Y así se la pasó, y casi un poquito más de mitad del sexenio, como era una simulación, luego lo canceló y luego dijo, pero ahora está el Bienestar, ¿sí? Porque el INS ya estaba ahí, y ya nomás le agregó Bienestar, ¿verdad? Y desapareció sin ninguna justificación, sin ninguna información, ¿verdad? De por qué, las razones. Simplemente pues que no funcionó. Eso quedó claro a la mayoría de la gente, más de 58 millones que quedaron y siguen volando, ¿no? Sin la atención médica suficiente. Otra táctica dilatoria hasta el final del sexenio, para mentir en su último informe de decir que al fin de cuentas, después de esa táctica dilatoria de simulación de resolver la salud de los mexicanos, sí había conseguido un sistema como el de Dinamarca. ¿Y ese cuál era? El Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya existía desde décadas atrás, el instituto, ¿verdad? Y que había sido cuestionado por ellos mismos de no cumplir con la calidad necesaria, ¿verdad? Y que lo iban a mejorar, y que a pesar de que no le invirtieron dinero, prácticamente lo dejaron a la deriva al Instituto Mexicano del Seguro Social. El último año de gobierno dijo que era el mejor sistema de salud, y por lo tanto se le agregaba la palabra bienestar, y que ahí ya estaba un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿verdad? Toda esa táctica simulatoria y con táctica dilatoria para llegar a eso, y a mentir sin rubor alguno, porque fue una mentira total, aunque muchos de sus seguidores digan que tiene razón, que es el mejor sistema, pues no lo es y no lo ha sido. Una mentira grande. O sea, embaucó a la gente, ¿verdad? Porque no le interesó, no le interesaba, eran palabras, y por eso no hubo solución de ninguna manera, y tuvo que terminar mintiendo sin ningún rubor, ¿sí? En público y a nivel nacional. El otro punto relacionado a la salud, la compra de medicamentos para el sistema de salud. Primero, se dedicó a negar el desabasto. Los primeros meses de gobierno, el primer año, segundo año, que se le decía, oiga, no hay abasto, no se compra. Él decía, no es cierto, si hay medicinas, si estamos comprando. La derecha, los niños con cáncer eran golpeadores porque se les habían eliminado los tratamientos, y él decía que no era cierto. A mitad del sexenio aceptó, no, pues sí. ¿Y qué pretextos difundió? Es que nos lo venden muy caros los medicamentos, y empezó a emitir un sinnúmero de murmuraciones, ¿verdad? De tergiversación y de amarillismo, información falsa. Es que se está haciendo negocio con los medicamentos y yo no soy corrupto, ¿verdad? Así. De hecho, cuando ya no le quedó la salida, ¿verdad? Los niños, los padres de los niños son golpeadores. Pero no hay problema, ya mañana se va el avión, así lo dijo. Vamos a ir a otros países para comprar los medicamentos más baratos, porque aquí nos los dan muy caros, porque quieren hacer negocio con la salud mientras los pacientes sufriendo, ¿sí? Y no solo sufriendo, padeciendo las consecuencias, ¿verdad?
mortandad, sobre todo lo que le suspendieron los tratamientos de cáncer, niños y adultos. Y el sistema en todo el país, sin medicamentos, ¿verdad? Entonces, ese pretexto, esa táctica dilatoria, pero ya va a ir al avión, ya lanzamos una licitación, y después pues no hay nada, es que el sistema de distribución no funciona. Es que los proveedores dependen de puros proveedores extranjeros, y como ya decía, el avión nunca fue o nunca regresó con las medicinas, ¿verdad? Tal fecha ya llegan las medicinas, ya el 4º año de gobierno, ¿verdad? Desde la mitad empezó a decir que ya en el avión y llegó el 4º año de gobierno, nada de medicamentos y que pronto se va a cumplir. Al rato ya están las medicinas, ya vienen, y ya estoy harto de que me estén diciendo que no hay medicinas y ya di la orden de que se tienen que comprar. O sea, simulando, ¿verdad?, que se estaban comprando las medicinas. Pero por otro lado decía que pues no las compraba porque no era corrupto, fíjense nada más la situación, y mientras el sistema cayéndose y cayendo, no solo en medicamentos, en infraestructura, en equipo, en personal médico, abandonó el mantenimiento de demasiados, casi todo el sistema hospitalario del país. ¿Sí? ¿Y cuál era la razón? Porque se había gastado el dinero en otra cosa y se estaba gastando el dinero de salud en otra cosa. Realmente esa es la evidencia que queda, y por lo tanto, pues no compraba nada, ¿no? Y llegó con la farsa de simulación no hay, no compra, para acabar a finales del sexenio con otra simulación, para él yo creo maestra. Bueno, ahora sí ya lo soluciono porque voy a hacer una farmaciototota. ¿Cómo que no hay medicinas en el país? Ahora sí va a haber, porque en esa farmacia voy a concentrar todo y de ahí se va a distribuir. La farsa, es hora que esa farmaciotota ni tiene la suficiente cantidad de medicinas ni distribuye a todo el país. Ahí están los datos de las recetas, supuestamente recetas surtidas. Una miseria de recetas, ¿verdad? Y está vacía según los análisis y las investigaciones de diversos periodistas que han ido a esa farmaciotota, ¿verdad?, que dijo él, que pues ya con eso solucionaba el abasto, ¿verdad? No era el problema, no era que no los comprara, el problema no era que se había negado, el problema ya no era que él no era corrupto para no comprarlo, el problema era que no había una farmaciotota, ¿verdad? Y pues ya viendo la farmaciotota, ahora sí, se solucionaba el problema de la medicina, ¿verdad? Es decir, táctica dilatoria. Ya la gente se está cansando, oye, no, aquí está una farmaciotota, ¿verdad? Se estaba cansando ya del INSABI, no hay nada del INSABI, Inbienestar, aquí está. Oye, que no llegan, ya mandé el avión. Simular, pero no solo simular de palabra, ¿verdad?, sino que la táctica dilatoria de hacer como que actúas dando supuestas órdenes, supuestas acciones para solucionar el problema, pero que son toda una falsedad porque no te resuelven nada. Y ya en el sistema de salud, para acabar pronto, ahí está. Ahí sigue la farmaciotota, ¿no? ¿A quién se la compró? ¿Con qué dinero? ¿Cuánto dinero derrochó ahí? No sabemos. Pero fue la pantalla para decir, ya solucioné el problema de los medicamentos, el cual hasta esta hora, hasta estos momentos, no lo ha resuelto ni Claudia Sheinbaum, ¿verdad? ¿Y por qué no lo resuelven? Porque se gastaron el dinero y están saliendo en la autoría de la nación, la auditoría superior, los desvíos de recursos, ¿verdad? Como ya decíamos desde mitad del sexenio que había desviado el presupuesto de salud hacia quién sabe qué, y dejó al sector salud sin medicamentos, y por eso la razón, los demás fueron pretextos, y las supuestas acciones de solución, tácticas dilatorias, para dejar correr el tiempo y no resolver el problema hasta que él terminara su sexenio, y así lo terminó.
Y lo terminó todavía reforzando las mentiras, ¿verdad? Todavía reforzando las mentiras. En público y a nivel nacional, como decir el INE es el sistema como Dinamarca, como decir que la farmacéutica es la que resuelve el desabasto de medicamentos. Nada está resuelto ahorita, ¿sí? Entonces, estos son los hechos y evidencias sobre los que me baso y que están ahí registrados. Redes sociales, medios informativos, las mañaneras, ¿no? Las mañaneras, todo quedó grabado, video, comentarios, de todas estas acciones que estoy presentando solo 4 casos, pero un montón de casos que hay más en cuanto, por ejemplo, a la economía, ¿verdad? En cuanto a la educación, toda la simulación que se hizo con el sector educativo también, del gasto en sus proyectos disque relevantes, donde lo único que se hizo fue gastar al 300% del costo original planteado en esos proyectos, dinero que se fue, sepa para dónde. Hay demasiados casos, solo me he querido referir a esto, pues con eso basta para que quede claro cómo se simula, ¿verdad? El arte de simular muy bien aplicado por López Obrador y los de la 4T, por el grupo pequeño que controla al partido Morena, ¿verdad? Porque los demás lo tienen nada más como simples votantes a sus restos de simpatizantes. Los que manejan todo es desde arriba, desde el grupo pequeño, donde está Bartlett, donde está López Obrador, donde están todos esos provenientes del PRI, o que le llaman prianistas, que vienen de Morena, que vienen de PAN también, ¿verdad? Son los que gobiernan y que son los que tienen dinero, ¿verdad?, para apropiarse del partido y poder adueñarse y hacer lo que quieren, repartir puestos, repartir huesos. Pero lo más grave son estos engaños a la mayoría de los mexicanos, al pueblo pobre de México, ¿verdad? Ahí tenemos esos casos. Caso de Ayotzinapa, caso de madres buscadoras, que está corriendo la simulación y las tácticas dilatorias, ¿verdad? No se está actuando, se está fingiendo que se actúa, es decir, simulando, ¿sí? Caso de la reforma judicial, caso de abasto de medicamentos, ¿sí? Es decir, puro embuste al respecto. Por eso yo lo quiero llamar a este análisis, la simulación y las tácticas dilatorias a la 4T, porque son ellos los que han aplicado este método, este sistema, ¿verdad? No se lo estamos inventando, nadie se los ha inventado, ni yo se los estoy inventando, es lo que observamos y son las acciones que están concretas de ellos ahí. Es el método que han aplicado y siguen aplicando para seguir controlando y manipulando a la población mexicana, ¿verdad? Y van a continuar igual. Y hay que verlos en todas las cuestiones informativas, ¿verdad? En las mañaneras ahora de Claudio Sheinbaum, que son las mañaneras del pueblo, ¿verdad? Donde la única razón que existe es la del grupo de ellos, de Sheinbaum y su grupo, no del pueblo, pero son las mañaneras del pueblo, ¿verdad? Que otra simulación también. Todo lo que se hace, pues es beneficio para ellos, como ya lo vimos. El pueblo en que está, nada más se le llama a apoyarlos a lo que ellos digan y a votar por ellos, ¿verdad? Bien, ese sería mi análisis, ¿verdad? Hasta aquí la dejamos.